Algo pasó. Bueno, pues no me veo ahí, en vivo. ¿Qué No, hacemos? aguántame, porque algo está Sí. pasando. Vamos a intentarlo otra vez. Stop, leave. No, ya estamos. Pues te digo que no me veo, entonces eso me preocupa. Espérame tantito, pero algo Ah, pasa. ya entré. Todo bien. Hola, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente por acá. No me veía, entonces dudaba de que estuviéramos en vivo, estuviéramos iniciando, pero ya estamos acá. Un gusto tenerles como cada miércoles para escuchar a nuestros especialistas, invitadas, invitados. En esta ocasión, pues tenemos el gran placer de contar con la presencia de la psicóloga y sexóloga Vicenta Hernández Haddad. Ella va a hablarnos sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad como herramientas para la vida. Y bueno, pues les voy a contar un poco quién es ella, un poco de su perfil, porque creo que es fundamental que podamos conocerles en cuanto a su desarrollo profesional. Ella es psicóloga y educadora en sexualidad. Está certificada por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología AC, con más de 34 años brindando acompañamiento psicológico en consultorio privado, sobre todo a niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Ella también se ha dedicado a diseñar e impartir conferencias, talleres, seminarios acerca de dos temas fundamentales, lo que es el duelo y la educación integral en sexualidad para familias y escuelas a través de toda la República Mexicana. Ha sido reconocida por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología por su trascendente aportación a favor de la sexología en México. Ha sido invitada con frecuencia a diversos medios de comunicación, así como a congresos e instituciones, organizaciones para ser entrevistada, dar pláticas o participar en debates bajo el principio básico, que me encantó esto, que escribe: la educación sexual es la primera de las herramientas de prevención y la falta de ella es el primero de los abusos que puede vivir un niño o una niña. De verdad estoy total y absolutamente de acuerdo con ella. La educación integral en sexualidad hoy día no solo es una gran herramienta, el privarles de ella los expone y es una agresión a sus derechos. Solo quisiera nombrar dos grandes premios y reconocimientos que ha tenido antes de ya dejarle los micrófonos. En 2003 y 2004 fue ganadora del concurso convocado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el diseño y capacitación del modelo interinstitucional de educación no formal en sexualidad, con énfasis en prevención de la violencia sexual, y llevar a cabo la capacitación de especialistas del DIF en Hidalgo para la utilización de los 5 manuales de educación sexual dirigidos a niños y niñas de primero a tercero de primaria, a niñas y niños de cuarto a sexto de primaria, para madres y padres de familia, para maestros y maestras y especialistas
del DIF de Hidalgo. Y en 2017 la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, le otorgó el reconocimiento FEMES por su trascendente aportación a favor de la sexología en México. Mil gracias, Vicenta. Sabemos que tu agenda siempre está muy apretada y que te tengamos acá es de verdad un orgullo tenerte, es una gran oportunidad de aprender de ti. Pues te cedo los micrófonos y gracias por aceptar. Pues muchísimas gracias, Claudia y María Aurora. Para mí es un verdadero orgullo que me permitan participar en esta. Ah, mira, no regresé acá a las diapositivas donde revisamos algunas cosas. Que me permitan participar en este programa que tienen ya desde hace algún tiempo, con tanto auditorio, con tantas personas que nos dedicamos a la docencia, que estamos interesadas como personas en que nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de recibir la información de manera oportuna y además de una manera científica. Entonces, mil gracias, Educaréis, María Aurora y Claudia, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Y cuando me planteaste, Claudia, la posibilidad de que trabajáramos esta plática y que dijiste herramientas para la vida, lo primero que se me ocurrió fue, pues las experiencias cotidianas son las que definen las herramientas para la vida en las familias y en las escuelas, porque ahí es donde van surgiendo en ambos espacios, pues experiencias que van preguntando. Todavía hace unos días les decía yo a unas maestras, el simple hecho de que empiecen a ver a una maestra que está con su pancita de embarazada, empiezan, ¿vas a tener un bebé? ¿Y cuándo nace tu bebé? Y entonces los niños y niñas siempre van a estar llenos de curiosidad, de dudas, y pues nuestro deber como personas adultas es darles la información. Entonces, primero reconocer que niños y niñas tienen una gran necesidad de que les demos respuesta y que en esas respuestas, por supuesto que la educación sexual tendría que ser científica, actualizada y oportuna. Y que dejemos el gran prejuicio que se escucha de pronto de que no hay que robarle la inocencia a los niños. Y yo insisto en que la educación integral en sexualidad no roba la inocencia, sino que lo que hace es quitar la ignorancia incluso de nosotras las personas adultas, no nada más en niñas, niños y adolescentes. Otro punto que me parece que es fundamental para contar con herramientas para la vida es darles el respeto al que tienen derecho, y que es que haya en algún momento la oportunidad que los niños y las niñas descubren en algún espacio que a veces es inadecuado, como estar a lo mejor en la sala, en el salón de clases, en un auto, y donde sería importante decirle a los niños y a las niñas que para ello necesitan respetar reglas, ¿sí? En tu cuarto o en tu baño, a solas, manos limpias, nadie te obliga a hacer algo así y tú no obligas a nadie. Ahora, les quiero contar una anécdota que me dijo una niña de 7 años hace unos meses, cuando yo le dije que como niña ella tenía derecho a conocer cómo era su vulva, porque era importante para tener una buena higiene, saber lavarla y saber los cambios que va a tener a lo largo de su vida. Y me dijo, esa tarea ya la hice. Estábamos en Zoom, en una cita con su mamá, y entonces la mamá la voltea a ver así como, y le dice, ¿y en qué momento hiciste esa tarea? Porque así dijo la niña, esa tarea ya la hice. Y nos dice, es que fui al cuarto de mi mamá, tomé su espejo, lo puse en el piso, me agaché y así logré verme mi vulva y ya vi cómo está formada. Incluso dijo, no se ve como en el dibujo. Y le digo, no, porque este es un dibujo muy simple donde solo se ve como una línea. Y en la vida real, esa línea es algo que divide dos labios que se llaman mayores y hay otros labios que se llaman menores. Entonces, el derecho a tener curiosidad, el derecho a autoexplorarse son fundamentales para ir adquiriendo pues este conocimiento, pero además la confianza en todo lo que ellos y ellas van viviendo a lo largo de la vida. Conforme va pasando el tiempo, pues hay que ir
tomando esas bases que se supone que dimos desde los primeros 6 años de vida, para partir a partir de lo que es principios de primaria y decirles que así como ellos tienen derecho a explorarse y que nadie tiene derecho a tocarlos de manera íntima en sus genitales mientras sean un niño o una niña, ahora que ya están en mayor edad, tienen que saber que tampoco tocan a los menores, ¿no? A las personas menores. Porque de pronto puede haber una niña de 8 años que tiene curiosidad de ver el pene de su primito de 4 años y pues hay una diferencia de edad donde yo desde mi punto de vista no lo considero un abuso sexual, pero sí tendría que saber la niña mayor que si ya tiene alguna duda, le pregunte a alguien de confianza. Y ahí entra todo un tema donde habría que revisar si de veras existe alguien de confianza en la vida de esta niña o de este niño que tenga la capacidad de decir, fíjate mamá que tengo duda de cómo tendrá mi primo su pene o por qué nunca le veo la colita a mi papá. Acuérdense que la palabra colita es muy recurrida por niñas y niños, incluso por personas adultas, aunque lo correcto sería siempre decir la vulva, el pene, los testículos, las nalgas, el ano, los pezones, y cualquier, bueno, la entrepierna que también la menciono como una de las áreas íntimas de un niño, de una niña o de cualquier ser humano. Otro de los puntos que tendríamos que revisar, y esto se puede hacer desde los primeros años de vida, es el derecho a la intimidad y los límites que corresponden. Yo invitaría a las mamás, papás, docentes que cuando de alguna forma nos surgen miedos acerca de cómo educar en sexualidad, si no me estaré adelantando, etcétera, recordemos que se da información, se explican temas y se marcan límites, ¿sí? Las diapositivas anteriores son un ejemplo de ello. Se les da información, se les dice que tienen derecho a y se les marcan límites de que hay situaciones que no pueden vivir en lugares públicos, como explorarse en el jardín de niños, etc. Y decirles, recuerda que no debes tocar mis genitales. ¿En qué momento podríamos decir algo así? Cuando a lo mejor nos estamos bañando. Aquí están las fuentes de todos los libros que yo he consultado y que utilizo estos dibujos para ser más explícita y donde podríamos decirle a esa niña, niño, cuando se acerque y de pronto quiere tomar en sus manos el pene de papá o estarle acariciando los pechos a mamá o verle la vulva, decirle, las niñas, los niños no tienen por qué tocar los genitales de los grandes, ¿sí? De las personas grandes. Igual que las personas grandes no acariciamos, frotamos ni besamos las partes íntimas de niños y niñas. Ya sé que para muchas personas decir unas frases así suena como muy fuerte y siempre les digo, espérate a que veas alguna historia de las que abundan en este país porque ocupamos el lugar número 1 en abuso sexual. Qué fuerte es cuando la niña o el niño dice, alguna persona me dijo que hiciera yo tal situación que no corresponde a algo entre un menor y un adulto. Las primeras preguntas que los niños suelen hacer están muy enfocadas a ¿qué tienes en la panza? Pues viene tu hermanito, y por dónde come, pues por un cordón, y como pues no pueden ver nada de eso, pues preguntan y preguntan, y ahí es donde yo sugiero que cuenten con libros y materiales didácticos. Este material ya ni existe, ¿sí? Es un material que yo utilicé muchísimos años en el consultorio físicamente, y que ahora pues la empresa que lo hizo me autorizó a que yo puedo mostrar estas imágenes porque me dijeron ya ni existe el material, ya tienen otros materiales más actualizados. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vemos la cara de curiosidad del niño. Siempre pensar que un niño o una niña cuando pregunta algo, cuando quiere tocar una panza, cuando se le queda viendo el pene al papá o le anda espiando las nalgas a la mamá o al hermanito, hermanita, no lo veamos como algo de precocidad o de que mal pensado o de que dónde habrá visto esto. Pensemos siempre en preguntar como, ¿cuál es tu duda? Veo que te me quedas viendo el pene, la vulva, que me quieres acariciar los pechos, pero recuerda que no tienes derecho a acariciar los pechos, la vulva, pene de las personas grandes, porque te pones en riesgo, ¿sí? Y aunque una persona grande quisiera que lo hicieras, no tienes por qué hacerlo porque eso se llama
abusar, aprovecharse de ti. Entonces, los materiales siempre van a estar en lugares que son especializados para estos temas y que nos ayudan a gestionar los miedos para responder dudas en temas de sexualidad. Recordando siempre que no se les roba la inocencia, sino que se les aporta información. Y la ventaja de los materiales y de los libros es que traen dibujos que están revisados por especialistas, que hay libros que traen el texto con las palabras adecuadas de acuerdo al nivel de la edad que cada niño, cada niña va viviendo, y que no nos desfasemos, porque yo veo muy frecuentemente que tienen el material para los niños de 3 años y me preguntan que si su hija tiene 10 años, si ya estará en edad de ver ese material. Y yo digo, no, pues ya se desfasó, dale ese material, pero ve complementando con lo que sigue, porque nos va alcanzando el destino y resulta que los niños y las niñas se van quedando con esta percepción de mi mamá, mi papá no quieren hablar los temas que me tocaría recibir por la edad en la que me encuentro. Educar en valores sin olvidar la congruencia me parece que es de lo más fundamental. Uno de los argumentos que yo escucho en las escuelas cuando doy conferencias es, pero ¿qué tipo de valores le van a dar a nuestros niños y niñas? Y les digo, no se preocupen, ¿eh? Los valores que yo voy a trabajar con sus hijos tienen que ver con la higiene, información, límites, autoconocimiento, el derecho a preguntar, a la información, a despejar sus dudas, a que no se desfase la información, sino que vayan de una manera progresiva aprendiendo los temas que corresponden por etapas. Y me dicen, ¿pero qué no les vas a hablar del amor? Y les digo, bueno, quien dude que cuando yo hablo de estos temas no estoy aportando desde el amor, el respeto, la tolerancia, pues entonces quizás necesitan conocer que del amor y de la tolerancia, el respeto, no se habla, se vive, se integra en cada acto de nuestra vida. Entonces, educar en valores viene desde el hogar y les puedo decir que la gran mayoría de los valores pues están aprendidos en el hogar. Uno aprendió que tanto se ama una pareja desde la parte que vivimos con nuestros padres. Yo cuando hablo con los niños y niñas acerca de lo que es una relación de pareja, pues no falta que cuenten historias como mi papá le cambia el pañal a mi hermanita, mi papá y mi mamá se bañan con nosotros, o nosotros nos bañamos con mis papás, o en la casa mi abuelita es la que cocina y cocina muy rico. Bueno, ¿por qué trabajo yo tanto los temas de duelo? Porque ligados a toda esta parte de la educación en sexualidad, es frecuente que cuando yo estoy hablando de la familia, de las personas con las que convivimos, en quién confiamos, no falta el niño o la niña que dice, es que el año pasado se murió mi abuelita y yo la quería mucho. O es que mi abuelito está enfermo y veo que está muy triste mi papá, por poner algunos ejemplos. Entonces, si ustedes se fijan, yo eso no les enseñé a ser empáticos. Ellos traen esto desde el hogar. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad, que seguramente lo están haciendo ustedes. Yo hablo de una manera general y me incluyo. Asumamos en que pues ya cada niño o niña trae una gran cantidad de valores aprendidos desde el hogar. Uno de los puntos que para mí es estructural en mi trabajo es aprender la diferencia entre lo que es un juego sexual y lo que es un abuso sexual. Por eso el derecho a la curiosidad y al placer tiene que ser con información y límites cuando educamos a niños y niñas desde los primeros años de vida. Cuando vemos que un niño o una niña se están explorando o que alguno de ellos refiere que en la escuela, en casa de los tíos, abuelos, en la pijamada, donde haya sido, jugaron a tocarse, en primer lugar les invito a pensar en que son niños y niñas, ¿sí? No criminalicemos niños y niñas, que yo escucho con frecuencia que un niño abusó de mi niña. ¿Y qué edad tienen los niños? No, pues van en el mismo salón de clases, tienen 4 años. Yo digo, 4 años y ya es un criminal. Me parece terrible. Me parece terrible porque entonces no estamos entendiendo lo que he mencionado en las diapositivas anteriores, que los niños y las niñas no nada más tienen curiosidad, sino que tienen derecho como parte del desarrollo de su sexualidad a tener dudas, a tener esa curiosidad
y que nosotros como personas adultas tenemos la enorme responsabilidad de darles las respuestas oportunas y congruentes con lo que nos están preguntando. Y nunca pensar que el momento de informar a un niño o una niña es cuando ellos pregunten, porque la gran mayoría de los niños y niñas no van a preguntar tan oportunamente muchas cosas si en casa no estamos siendo abiertos respecto a los temas de sexualidad. Sin educación sexual pudieran no distinguir la diferencia entre juego sexual y abuso sexual. Hay una plataforma que yo les invito a que se suscriban por ahí, es una plataforma gratuita. Amaze tiene la sección para niños pequeños, para pubertos, para adolescentes, para mamás y papás y docentes. Entonces hay mucho material que pueden consultar en esa página. ¿Qué pasa cuando encuentro a mi hijo, a mi alumna, alumno jugando al doctor con un compañerito o compañerita? En primer lugar, hay que saber que es algo, si no normal, como usan algunas personas la palabra, es algo, les podría decir que hasta esperado. Yo incluso les invitaría a pensar, tienes un niño o niña, das clases en una escuela, vamos aprendiendo a que los juegos sexuales pueden surgir. Como siempre aclaro, no es que los promueva yo, pero si en 35 años y medio he aprendido que son de las actividades más frecuentes desde preescolar hasta los primeros años de primaria, ¿sí? Pues tendríamos que pensar en que falta más información, más límites y comprensión de que si un día por alguna razón se exploraron, lo más importante es ver por qué llegaron a ese juego sexual, qué sintieron, porque no es lo mismo que haya sido algo donde ambos estaban de acuerdo, y marcar los límites adecuados que corresponden, ¿verdad? Jugar al doctor, les decía yo, es algo que se considera de alguna manera esperado durante la infancia y que además nada más hay que decirles que no es adecuado que estén tocándose de esa forma. No se asusten, aunque sé que hay que contar hasta 100 y hasta 500, ¿verdad? Y que mucho menos te enojes con tu hijo o tu hija porque haya hecho esto, ¿no? Pregúntales a qué juegan, qué es lo que exploran, qué dudas tienen y pues hay que dar respuestas y los límites adecuados que yo les decía y ante todo hay que tener libros de educación sexual. Yo no vendo ningún libro de educación sexual, voy a compartirles aquí en Educaréis un carrusel de fotografías de portadas de mis libros que son parte de la enorme riqueza de libros que existen en México, muchos son de aquí del país, muchos son de otros países, y si no están los libros que ven ahí en ese carrusel, tenemos Google, afortunadamente, que te dice que ese libro no existe, pero te lleva a otras ligas de libros similares. Entonces, nada más fíjate que tenga dibujos muy explícitos y que no traiga prejuicios de si un niño juega con otro niño a verse los genitales, entonces es que ese niño fue abusado sexualmente. Eso es falso. No dudo que haya el caso de un niño o una niña que fue abusado sexualmente y explora, pero no quiere decir que porque alguien haya sido abusado sexualmente va a ser una persona que tenga curiosidad de explorar los genitales con otro niño o niña. Otro punto que para mí sería muy importante sería la congruencia. Cuando Claudia mencionaba hace un rato de que hace varios años gané un concurso para hacer 5 manuales de educación sexual, este es uno de esos dibujos que yo mandé a hacer con una artista plástica que me captó perfecto la idea. Y que vean ustedes qué explícito es desde la imagen hasta lo que estamos viendo de cómo los niños tienen la cara de sorpresa, lo que están pensando, y una de las frases típicas de los agresores sexuales o agresoras, aunque son en un porcentaje mínimo las agresoras, también existen y hay que considerar que nada de decir que los hombres, sino hay que decir ninguna persona, ni adolescente, ni adulto mayor, tiene derecho a tocar a un niño o una niña de manera que sea para acariciarle, frotarle o besarle sus genitales, ni pedirle que no los haga a las personas más grandes, ¿no? Entonces, hablar de prevención, fíjense, a propósito de esta congruencia que yo invito a que tengamos, que tengamos como sociedad, no te estoy diciendo a ti, mamá, papá o docente, estoy hablando como sociedad. Hablar de prevención pareciera que es
lo que como sociedad deseamos. Pero resulta que cuando se trata de dar una educación sexual científica y actualizada, a veces perciben esto como anticipado y empiezan con que, pero ¿por qué le van a decir que se llama pene si está tan bebé mi niño? Que ese es otro punto, que de pronto me escriben por el chat para hacer alguna cita y me dicen, es que tengo un bebé de 5 años. No es bebé, es un niño. Es que tengo una niña de 12 años, es un adolescente. Pero todavía resulta más delicado cuando me dicen, tengo un niño de 17 años, tengo un adolescente de 22 años. Eso habla de cómo nos desfasamos y que en este argumento de querer conservar la inocencia de un niño o una niña, se nos pueden estar escapando etapas maravillosas para hablar de sexualidad. ¿Qué sucede cuando un niño o una niña va aprendiendo qué cosa es adecuado y qué no es adecuado en la vida de él, de ella, y de lo que los grandes tenemos que respetar a los menores? Vamos aprendiendo el consentimiento como parte de la prevención de violencias desde la infancia. Cuando a mí me dicen que cómo podemos prevenir tanta violencia de género, les digo, bueno, podemos hacer muchísimo tanto con las actuales jóvenes como con las nuevas generaciones que hoy tienen 2, 3, 5 años de edad, porque si ya entendemos que los juegos sexuales existen entre niños y niñas y que aquí los vemos fascinados de la vida a punto de darse un besito, y que en preescolar es muy común que me digan, como Mauricio que ya tiene novia, como Catita que ya anda con Juan, y Javier que dice que le gusta no sé quién. Y entre ellos se acusan, entre comillas, de que les gusta a alguien o de que ya son novios y se ríen. Cuando están en primaria no se ríen y dicen, no, eso no es cierto, porque ya traen mucho este mensaje de eso es malo, eso es inadecuado. Yo les invitaría incluso como mamás y papás a pensar en que cuando le dicen a los menores, tú no estás en edad de tener novios, ojo, tampoco promuevo los noviazgos en la infancia, pero es una realidad que en preescolar a la amiguita o al amiguito lo van identificando a veces a ese mejor amigo o amiga como esa persona especial a la que consideran de tanta confianza, de tanta empatía, aunque no entiendan qué es la empatía, saben que la pasan bien, o sea, no entienden el concepto de empatía, pero lo viven. Y entonces dicen, es que somos novios porque nos gusta comer juntos el lunch. Y yo le comparto del mío y él me comparte del suyo. Y a lo mejor podemos preguntar, ¿cómo sabes que son novios y no amigos? Porque mis amigos son los demás, pero con él, con ella, me gusta comer a solas y con él o ella platico lo que no platico con otros niños y niñas. Ellos mismos nos van diciendo qué valores existen dentro de una relación que ya no es amistad, sino es algo más especial, ¿sí? De ahí no tiene que ver mayor cosa el erotismo en la mayoría de los casos. Simplemente están hablando de una vinculación afectiva maravillosa. Que de pronto tengan curiosidad de darse un besito en la boca, recuerden, no es que lo promueva, pero ¿y cuál sería el problema si se dieron un besito en la boca porque ayer o el domingo vieron una escena o los mismos papás se dieron un beso en la boca y los niños quieren replicarlo? Simplemente si es en la escuela, ¿qué vamos a decirles? A ver, niños, aquí no venimos a darnos besos en la boca, vamos al lunch, vamos a la cocina, vamos al baño, saquen su cuaderno y la vida sigue, nada de quedarnos con la tecla pegada, como dicen los jóvenes de hoy, con que ese niño y esa niña hay que mandarlos a la dirección porque se dieron un beso en la boca. Y yo digo, qué barbaridad, ya un beso es criminalizado cuando es una de las experiencias más maravillosas de la vida. Cuando Claudia y María Aurora me dijeron la educación integral en sexualidad como herramientas para la vida, les diría yo, cuando vemos en pareja, en terapia de pareja, a las personas adultas y que no tienen intimidad sexual, con mucha frecuencia uno de los elementos previos era que dejaron de darse besos en la boca. Y yo digo, pues ¿para qué vamos a confundir desde la infancia
¿Qué significa un beso? Recuerden, no es que hay que promoverlos, pero hay que ver por qué es que se quieren dar un beso. A diferencia donde a lo mejor esos mismos niños que se acababan de dar un besito en la boca o que dicen que son novios, de pronto se abrazan y dicen que quieren el niño besar a la niña o al revés, la niña al niño y la otra persona no quiere. Y, por ejemplo, como maestros que nos tocaría es, a ver, Juan, ¿por qué estás abrazando así a Mariana? Veo que no quiere que la abraces. O a ver, Mariana, ¿qué sientes tú de que te está abrazando? Y cuando los niños no hablan, que eso, ojo también, cuando tú tienes en casa un niño o una niña que no expresa lo que siente, habría que ver dónde aprendió a no expresar que le está incomodando un beso, ¿sí? O un abrazo. Si en casa estamos diciendo, ya llegó tu tía Vicenta, dale un abrazo y un beso. Yo veo a los niños aquí en el consultorio, saluda, ya no dicen dale un beso. Por años sí lo hacían. Y yo, no tiene que darme un beso, me está conociendo. Tu hija, tu hijo tiene que saber que no se besa ni abraza a cualquier persona. Y ojo, así sean los abuelos, si el niño o la niña no quiere abrazarlos porque me dicen, es que me raspa con la barba, es que me abraza muy fuerte mi abuela y me lleva llena de besos y a veces hasta de baba. Los niños son muy expresivos. No pensemos en qué le estará haciendo mi suegro que no quiere abrazarlo. No, muchas veces puede ser, los niños dicen hasta le huele fea la boca. Los niños, o es que el otro día me quitó el control de la tele, o es que me obligó a tomar la sopa de no sé qué. Entonces, rastreemos, no traigamos el prejuicio que inmediatamente un no de un niño o una niña pueda estar relacionado con un abuso. Simplemente es un no y hay que ver por qué es ese no. Porque resulta que la mayoría de los motivos de consulta por supuestos abusos sexuales en realidad son juegos sexuales consensuados. Y yo creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta cuando estemos en los ciclos escolares, que siempre que empieza un ciclo escolar vienen desvelados, con mala estructura de horas del sueño, de la alimentación, de sus necesidades fisiológicas. Empezamos con que el niño nunca lloraba en la escuela y ahora llora cada vez que lo llevo. Bueno, si no tuvieron una estructura previa después de vacacionar y de tener todo una dinámica diferente que cuando hay clases, pues yo también lloraría, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están sintiendo que extrañan la cama, tienen hambre, quieren ir a hacer pipí, pero ya empezaron las clases. Entonces, ayudemos en las escuelas como familias a que los niños y las niñas lleguen lo más estructurados posible para que no empiecen estas confusiones de quiero hablar con la directora, el director, porque esto no le pasaba antes a mi hijo y quiero ver si es que alguien lo está violentando. Ya ahora ya hay toda una situación de terror a la violencia, que qué bueno que estemos preocupados. Ah, sí, pero no te quedes preocupado. Yo te invitaría más bien a que empecemos a ver qué estoy haciendo, qué estoy dando de educación sexual para evitar que este niño, esta niña pueda ser abusado sexualmente, porque además cuando un agresor o probable agresor, probable agresora, sabe que un niño o una niña tiene información, sabe que son mis genitales, que es mi vulva, que es el pene y que los grandes no tocan de esa manera a los pequeños y que saben la información que les va correspondiendo por etapa, los probables abusadores se cuidan porque saben de esta niña, este niño, sí sabe información, sí sabe cómo cuidarse. Ojo también, tampoco podemos decir que el niño o la niña son los responsables de cuidarse. Los que debiéramos no abusar de los niños somos los adultos, pero nunca sabemos quién es capaz de una agresión y tenemos que enseñarles a que ellos, si detectan algo, también nos apoyen como sociedad a avisar de lo que está sucediendo. ¿Por qué se convierte esto en una herramienta para la vida? Pues porque con el tiempo es el consentimiento explícito en las parejas. Hoy en día, ¿cuántos adolescentes, y lo veo con frecuencia en el consultorio? Es que mi hija fue a una fiesta, tienen 13 años, pero un niño que ya quería con ella, pero mi hija no quería con él, o al revés, puede ser mi hijo no quería con ella, pero ella insistía y mi hijo se sintió acosado. Se convierte casi en algo de veras criminal. Y yo digo, a ver,
Hay que ver por qué esa chica de 13 años pensó, sintió, creyó que tenía derecho a acosar a este chico. Pero también hay que revisar qué lleva a que este chico no sepa decir que no. Me dijo hace unos días una chica que tiene 12 años, que ha estado recibiendo educación sexual en sesiones particulares, me dice, porque le pregunté, ¿qué te parece si apuntas en algún lugar, en tu teléfono, donde sea, qué preguntas tienes? Y la próxima sesión empezamos con preguntas y yo voy buscando materiales y te voy explicando. Y me dijo, es que ya sé qué quiero saber. Ah, sí, le digo, ¿qué quieres saber? Quiero aprender a decir que no. ¿No les parece maravilloso? Claro, a mí me parece que ese no lo tendría que aprender a los 12 años. Ha tenido 12 años para aprender a decir no o sí de acuerdo a lo que cree que es lo mejor para ella. Pero qué bueno que sea a los 12 años, porque está entrando en esta etapa del noviazgo, ¿sí? Y donde pues está permitido en su familia y en la familia del chico el noviazgo, y que más que prohibirlo, si están viendo que además son compañeros de la escuela, me parece maravilloso que le brinden herramientas, acompañamiento, a dónde vamos, al cine. ¿Qué van a hacer? Pues van a tomarse de la mano, van a mirarse a los ojos, se van a dar algún besito, pero que sea con consentimiento. Entonces esta misma chica me decía, es que a veces yo no quiero hacer cosas que mis amigos quieren hacer y me quedo callada y me quedo sufriendo. Como el otro día que estuvieron molestando a un amigo del grupo y yo no me atreví a decir ya basta, pero me quedé sintiendo mal. Afortunadamente fue con el amigo y le dijo, te pido disculpas porque vi que te maltrataban, pero yo estaba sufriendo porque no sabía yo cómo parar esto. Entonces, vean, no estamos hablando nada más de cuando hay consentimiento explícito para una relación sexual. Estamos hablando también de tu hija, tu hijo es capaz de informar y marcar límites adecuados cuando le toca decir que no, reportar a las autoridades escolares si hay algo que está poniendo en riesgo a ella, a él o a algún compañero o compañera. Entonces, la falta de educación sexual puede encubrir muchos riesgos. Entonces, para que dos personas lleven a cabo cualquier tipo de actividad sexual, es necesario el consentimiento explícito. Y eso no se aprende en la adolescencia, no debiera de aprenderse en la adolescencia. Debiera aprenderse desde los primeros años de vida con un abrazo, un beso, que los niños y niñas tengan derecho a elegir y no a sentir que tienen que abrazar y besar a todo mundo. Ahora, ¿qué será lo que nos está pasando como sociedad? ¿Sí? Porque les puedo decir que la información, la educación sexual que se ha venido dando por 30, 40 años, yo al menos llevo 35 años y medio en esto, les puedo decir que hace 30 años esto era muchísimo más fácil de difundir, con imágenes que podían ser como estas, y que incluso las familias, las escuelas podían entender la importancia de hablar de imágenes como estas que pertenecen a ese material didáctico que me autorizaron a mostrar estas imágenes, y que de pronto ahorita ya se convirtió en que todo es colita, tu cosita, tu pirrín, cuando hace 30, 25, 20 años estábamos más concentrados en que no le digamos pirrín, su nombre correcto es pene, y de pronto empezó a entrar una ola, no quiero generalizar, pero hay una ola por ahí de la cual nos tenemos que escapar como en el mar, cuando ves que ahí viene la ola reventarte encima, o procura quitarte de esa ola encubridora en la que dicen, no, es que yo la veo tan inocente a mi niña que cómo le voy a decir pene. Yo le digo que los niños tienen su cosita diferente a las niñas, y la niña tiene 5, 7, 8 años de edad, y después nos preguntamos de dónde estarán buscando información. Entonces, otro de los temas que los niños y las niñas preguntan desde muy pequeños y que nos sirven como herramienta para la vida en el futuro de adolescentes, adultos, jóvenes, es que sepan desde muy pequeños que los bebés se desean y se planean. Yo les digo desde el curso de preescolar, los hijos no son una obligación para tenerlos.
los hijos se tienen porque se desean y se planean. Cuando me dicen a qué edad les enseñas lo que es prevención de embarazos desde preescolar, si desde preescolar les dices que no es una obligación, que es una responsabilidad muy grande, que es porque la persona o las personas, porque ya en la actualidad incluso he tenido en los grupos de preescolar o en consulta niños y niñas que dicen, yo no tengo un papá o no tengo una mamá porque la persona que es su tutora, mamá o papá, decidió ir a un banco de esperma, por ejemplo, en el caso de una mujer, y tener un bebé, ¿sí? Y ese bebé soy yo. Los niños y niñas de hoy cuentan de pronto con una información como esta tan completa, donde no están fantaseando con que un papá no se hizo responsable y los abandonó, sino que saben que no hay un papá biológico presente porque ni siquiera saben quién es ese padre biológico, ya que fueron a un banco de esperma. Claro, la mayoría de los casos no son así y entonces hay que explicarles de qué manera es que nace un bebé en el caso de la mayoría de las parejas. Y entonces los bebés se desean, se planean, hablar, por ejemplo, de la importancia del vínculo desde los primeros años de vida, de la importancia que tiene también el que papá no es que ayuda, sino que se hace responsable en el caso de una pareja heterosexual. Si fuera una pareja de dos mujeres, de dos hombres, es ambas se hacen responsables porque ambas personas decidieron tener a ese bebé. Entonces, nada de que ayudamos, sino de que nos hacemos responsables de lo que asumimos supuestamente desde que deseamos y planeamos a ese hijo o hija. El tema de intimidad en pareja, por supuesto, es uno de los grandes temas que causa polémica. Si yo le dijera en una conferencia a las mamás, papás, como lo he dicho, a ver, ¿a qué edad creen ustedes que esta imagen la puedo mostrar a los niños y a las niñas? Y me dicen, como a los 10, como a los 11, y alguno que otra persona dice a los 7, ¿sí? Porque está con la sabanita ahí tapaditos, ¿verdad? Pero entre los 4 y 6 años de edad, los niños y las niñas suelen preguntarnos, no nada más por dónde salí, sino que también preguntan por dónde me metí. Y eso implica pues que sepan que hay algo que se llama vulva y que en la vulva hay dos agujeritos, uno por donde orinamos, otro por donde salen algunos bebés, y que cuando preguntan por dónde me metí, pues mira, ¿te acuerdas que te dije que tu primita nació por parto y que salió por la vulva? Bueno, por ahí en ese agujerito también entra el espermatozoide. O tú si así naciste, ¿no? Ya cada familia sabe su propia historia. Y entonces a los 4 años te dicen, pero a los 5 te dice, es que no entiendo, pero ¿cómo se metió por ahí? Bueno, pues porque las parejas juntan sus cuerpos y entonces al juntar sus cuerpos ya entra el espermatozoide. Pero entre los 5, 6, máximo 7 te pregunta, ¿y cómo llegó hasta adentro? Y entonces ahí hay que decir que es que el pene entra en la vagina, ¿sí? Y entonces esta es una imagen, este libro lo pueden encontrar ustedes en internet. Es un libro que es de una editorial, pero ya está en PDF por ahí, porque con fines educativos por ahí lo andan circulando. No se puede imprimir, no se puede vender, pero se puede aprovechar toda la riqueza que tiene ese libro maravilloso, que además tiene 32 años que fue editado, que estuvo circulando aquí en México y que fue rematado porque parecía muy fuerte la información que venía ahí. A partir de los 6 años de edad, yo muestro una imagen como esta, en la que se ve perfectamente cómo es la penetración y donde ambos están mirando a los ojos, están abrazándose, nadie está con los brazos así como de que no hubiera consentimiento explícito, y los niños y las niñas van aprendiendo, aunque no sepan la palabra consentimiento y mucho menos consentimiento explícito, van entendiendo que esto es algo que los dos como personas están deseando hacer y que lo están disfrutando. Y bueno, en la medida en que las niñas y los niños saben qué es un abuso sexual y qué es la intimidad consensuada en una pareja, sabrán cuándo están en riesgo. Aquí les comparto esta frase que dice sexo oral, el más común. A mí, pues me sigue sorprendiendo, porque no es que
ya no me sorprenda tanto abuso sexual, me siguen sorprendiendo, pero me sorprende mucho que sigamos como sociedad educando en este sentido de no permitas que nadie te toque, no permitas que nadie te agarre, y que no terminamos de aterrizar de que te toque que, te agarre que, ¿sí? En las escuelas de niños pequeñitos, las personas encargadas de la higiene son las personas que asean el ano. Me ha tocado escuchar que hay mamás, papás que dicen, si mi niño se hace popó, no me lo limpie, yo me encargo de limpiarlo cuando regrese a casa. Yo digo, ¿qué nivel tan grande de desconfianza que puede haber y que está por encima de la higiene y la salud que puede tener un niño o una niña? Porque pues hasta nosotros que nos quedáramos sin higiene por un incidente algún día, vamos a ver qué infección nos provocamos, ¿verdad? Imagínense un niño y una niña que sabe que anda sintiéndose sucio porque sentimos que hay esa parte incómoda en nuestro cuerpo, en nuestro ano, en nuestra vulva, en el pene, y que alguien dice, es que no quiero que te toquen en la escuela. Entonces el mensaje sería, la escuela es un peligro, cuando la escuela no es un peligro. Puede haber personas que son un peligro y que el problema mayor es que no sabemos quiénes sean esas personas. Y entonces, lo que sucede en la mayoría de los abusos sexuales que yo veo es por sexo oral. Y si tú nada más te quedas en el nivel de que no te agarren, que no te toquen, los niños no terminan de entender exactamente qué consiste un abuso sexual. A propósito de los manuales que mencionaba Claudia, este es otro de esos dibujos. Los dibujos estaban en blanco y negro porque era para colorearlos en los manuales. Esto me lo coloreó una persona que amablemente me hizo el favor y que llama la atención cómo salió el estigma, ¿no? O el prejuicio de el hombre moreno es el que es capaz de hacer algo así. Cuando puede ser moreno, rubio, puede ser alto, bajito, de complexión delgada, más gruesa, de la familia, desconocido, de la escuela, de un campamento, del hogar, y además considerar que el 80% en promedio de los casos de abuso sexual es dentro del propio entorno familiar. Entonces, en el caso del DIF Hidalgo me censuraron que el pene estuviera de fuera, como lo estamos viendo aquí, porque les parecía muy fuerte. Logré negociar con ellos de que se viera, se subió el cierre, una parte donde está el glande y la parte final del pene, y entonces se dejó la raíz del pene y el vello púbico. Y no saben cuántos casos, tanto porque los he usado en el consultorio como cuando los aplicaron, surgieron de experiencias porque son muchos dibujos donde vienen las formas de abuso sexual. De eso vi en tal programa, eso me sucedió cuando era yo chiquita, o es que oí en las noticias tal cosa. Los niños y las niñas cuando escuchan qué es un abuso sexual, pueden saber asociar y tener más claro qué es lo que está sucediendo, qué riesgos no existen, y aprenden más a cómo cuidarse. Siempre hago la analogía con la hipertensión, la diabetes y todas estas enfermedades. ¿Qué es lo que hace que uno pueda tener más conciencia, conozca ciertos síntomas y dirán, bueno, porque ya eres adulta? Bueno, pero también los niños van sabiendo cómo, ¿por qué me abraza la fuerza si me han dicho que no, nadie tiene que abrazarme la fuerza? ¿Por qué me está enseñando el pene si mi papá no me permite que yo le toque el pene? O sea, los niños tienen sentido común. No minimicemos la inteligencia, porque si el niño sabe sumar a muy temprana edad, es brillantísimo, es sobredotado, ¿sí? Pero si te pregunta a los 4 años por dónde se metió el espermatozoide, es precoz. Y esas son de las incongruencias que yo veo en esto de educar a los niños y niñas, que de pronto el tema de educación sexual está aplastado por el prejuicio, por el miedo, y ahí es donde surge una gran cantidad de dudas y niños que se quedan pendientes de responder. Por supuesto, uno de los valores enormes es educar en esto de la igualdad y educar que los juegos, juguetes y colores no tienen género. ¿Y para qué nos va a servir esta información? Para que respetemos qué formas, tipos, conformaciones de parejas existen. Que lo mismo podemos ver una pareja de la tercera, cuarta o quinta edad, porque ya afortunadamente hoy el ser humano es mucho más longevo que en otros momentos,
y que no discriminemos de, ay, qué asco, ¿por qué se abrazan si ya están grandes? Tienen el mismo derecho que tienen los jóvenes, tienen el mismo derecho dos mujeres, tienen el mismo derecho dos hombres, y por eso es importante educar en igualdad, en equidad, en respeto, en saber que cada persona tiene derecho a elegir de acuerdo a sus necesidades y sus definiciones. Entonces, tampoco andemos investigando, que eso es algo que sucede a veces por falta de educación sexual, que quieren estar, ahora sí que en lugar de abrir un libro, quieren agarrar al amigo o a la amiga para que les platique de su intimidad sexual para aprender. O a veces sucede que a la mamá o al papá les preguntan cosas de su intimidad de pareja porque es la manera que creen que pueden aprender y no debiera de ser así. La intimidad de una pareja es de pareja, ya si la quieren compartir con adultos que la compartan, pero no tenemos que hablar con los niños cuando te dicen, mamá, ¿y a ti cómo te gusta hacerlo? Pues imagínate que tú empiezas, bueno, a veces lo hago arriba de él, a veces lo hacemos en la cocina y el niño o niña llega el lunes a la escuela y dice, ya mi mamá, mi papá me platicaron que a veces se acuestan en la mesa del comedor. Pues vamos a ver si no te van a citar para ver por qué estás platicando estos asuntos, que además sería considerado una forma de abusar sexualmente de un niño porque no tiene por qué estar aprendiendo en base a tu experiencia, ¿no? Entonces, también empezar a hablarles desde los primeros años de vida qué es una identidad de género, ¿sí? Cómo se percibe esa persona internamente y cómo se expresa en cuanto a su género. Vean lo que me dijo una niña de 7 años hace unos meses en una escuela. Yo estaba hablando de las familias y siempre digo, y así como hay un papá, una mamá, hay mamás autónomas, papás autónomos, que no hay una pareja con la cual estén, y existen dos mamás, dos papás, y todos tenemos el mismo derecho a ser respetados. Y una niña dice, yo antes tenía un papá y una mamá, y ahora tengo dos mamás. Y honestamente les voy a decir, desde mi prejuicio, ¿sí? Podría quedarme con, yo creo entonces que se fue el papá y entonces ahora la mamá tiene una pareja mujer. Eso podríamos pensar muchos, pero mi deber, el deber de todos, es decir, a ver cómo está esto de que antes tenías un papá y ahora tienes dos mamás. Y me dice, es que mi papá ya no es un papá, ahora es una mamá. Por eso es que tengo dos mamás. Y ese es un ejemplo de cómo los prejuicios los tenemos los grandes. Así como Pablito dijo, mi papá y mi mamá se quieren mucho, y Susanita por allá dijo, mi papá y mi mamá ya no están juntos, y por allá otro dijo, mis papás van a tener un bebé. La niña, con la misma apertura, orgullo, etcétera, levantó su manita y dijo, yo antes tenía un papá y ahora tengo dos mamás. Para poder hablar de esa manera, no surge tan gratuitamente. Quiere decir que en esa familia han evitado los prejuicios, y que así como hemos visto que hay familias de parejas heterosexuales, hay parejas de dos hombres, de dos mujeres, y que todos y todas tenemos el mismo derecho a conformar nuestras relaciones. Finalmente, les diría yo que los padres no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque si fuera así los estaríamos dejando huérfanos. Esta frase viene en este libro de Editorial Selector, y estas imágenes pertenecen a ese libro que les digo que está en PDF en internet, que ya no lo editan lamentablemente. Y concluiría yo que si tu hijo o tu hija no está hablando contigo de estos temas, ¿con quién lo estará hablando? ¿Qué buscará en internet? Si estás en una escuela como docente, director, directora, y es uno de los temas tabú que no quieren tocar en la escuela, prepárense, porque en cualquier ciclo escolar les van a aparecer juegos sexuales, el niño que reportó a la niña que dijo, yo tengo vulva y los niños tienen pene, y se escandalizan porque una niña sabe hablar de la manera adecuada, o de pronto un niño dijo, a mi mamá le sale sangre de la colita, y no, ¿cómo que abrió ese tema? Si apenas están de 7, 9 años de edad, ¿cómo van a saber qué es la menstruación? Y yo digo, si nos asusta la menstruación, ¿qué vamos a hacer para responder la cantidad
dudas que los niños y las niñas tienen y que tendríamos que estarlas hablando sin miedo a la educación integral de la sexualidad. Muy agradecida por su confianza, Educaréis, María Aurora, Claudia y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Soy Vicente Hernández Haddad, a sus órdenes, y trabajemos por una educación integral basada en los derechos humanos y la responsabilidad afectiva, para que logremos ser capaces de expresar nuestras necesidades y emociones, siendo personas respetuosas de las emociones de las demás personas. Muchísimas gracias. Mil gracias. Ha sido muy interesante y muy ilustrativo todo lo que fuiste abordando desde las pequeñas, las primeras infancias. Yo colocaba por acá, sí, la educación integral en sexualidad debe estar ya desde las primeras infancias. Y bueno, vamos leyendo un poquito lo que van colocando las personas que nos están escuchando y viendo. Karen Cadena dice, es muy difícil tratar este tema, no tanto por los niños, sino por los papás que a veces no se prestan a este tipo de temas y cierran de ojos a los niños. ¿Qué le dirías? Pues que ahí tenemos como una barrera entre los que somos docentes y los que son los responsables de educar a los niños y a las niñas, porque lamentablemente las parejas creen que la educación sexual no forma parte de la educación en las escuelas. Y las escuelas también se han ido acomodando y que me parece de veras. Sí, creo que hay muchas escuelas que se han acomodado para evitar conflictos, sobre todo escuelas particulares, en el sentido que dicen, a ver, directora, ¿cuándo van a hablar temas de sexualidad? Y entonces dicen, no, esos temas ya no los tocamos aquí, porque ustedes como mamás y papás son los que tienen el derecho constitucional, porque ya se aprendieron la lección de que por varios años han estado diciendo, a mí no me pueden quitar el derecho a educar a mis hijos como yo quiero, con los valores que quiero. ¿Y qué están haciendo en algunas escuelas? Les están diciendo, no les podemos quitar ese derecho, solo que ese derecho implica muchísimas responsabilidades y de veras de corazón deseo que las estén asumiendo, porque la cantidad de información que hay en Internet puede estar confundiendo mucho a niños y niñas. Gracias. Una chica, Gusanita Rodríguez, dice, seguramente es docente, dice, lamentablemente es muy frecuente el abuso sexual en menores en el municipio donde trabajo. No creo que es un asunto muy intrincado Creo en la cultura, perdón. que es un asunto. Ah, si quieres léela. Creo que es un asunto muy intrincado en la cultura de la localidad. ¿Cómo abordar este tema de prevención? Sí existe también esa doble moral sobre el tema educativo y de prevención de riesgos en el ejercicio de la sexualidad. Bueno, en primer lugar les diría yo que no podemos hablar de estos temas en las escuelas si no están autorizando los papás. Aunque tenemos en México el derecho constitucional y que además el derecho a y la responsabilidad de educar en sexualidad, la realidad es que hay familias que incluso dicen, usted no puede obligarme a que mi hijo reciba una información que yo quiero dar en el hogar. El problema es que el nivel de información que pueden dar con especialistas como ustedes, María Aurora y Claudia, no necesariamente es el mismo alcance que pueden tener en una casa. Simplemente los especialistas tenemos materiales, no estamos enfocados nada más a Juanito Pérez porque es mi niño, sino que trabajamos con una diversidad de niñas, niños y adolescentes, y eso hace que uno vaya viendo qué temas tendríamos que ver. Entonces, sí sería importante hablar de prevención de abuso sexual,
pero también ahí les va algo que fui poco a poco dándome cuenta en mi trabajo. Dentro de esas familias que se oponen a la educación sexual, yo estoy segura que la mayoría es por miedo, por cuestiones religiosas, pero también creo que ha de haber un porcentaje, que no sé cuál sea, ¿sí? Que puede haber un pederasta en la familia. Y que si yo supiera que tal persona vinculada en mi vida es un agresor de mis niños, niñas, sobrinos, nietos, etcétera, y que yo no quiero que se sepa, si un hijo, una hija viene y me dice, mamá, ¿qué crees? María Aurora y Claudia van a dar un curso de capacitación en la escuela, a lo mejor le voy a decir, no creo que haga falta, el niño está muy pequeñito, la niña va a perder la inocencia. Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad enorme como sociedad, como gobierno, ¿sí? Como Secretaría de Educación Pública, de qué vamos a hacer para poder bajar el índice de abuso sexual, porque no es nada más ahí en ese lugar donde lo dice la persona que escribió. Es muy frecuente, pero a lo mejor tú con tu sensibilidad de docente te has dado cuenta que eso es bastante frecuente. Y hay quien se ha dado cuenta, pero no se atreve a decirlo como te atreves a decirlo tú que escribiste este mensaje. Gracias. Gracias. Que le voy a mandar a Claudia ahorita el libro este en PDF por si lo quieres compartir ahí, ¿sí? Sí. Continúa, María Aurora. Sí, nos dice Silvio López. Desde Paraguay veo siempre y cada día aprendo muchas cosas en relación a esta problemática global. ¿Cuál es el abuso sexual en menores? Muchas gracias. No es pregunta, ¿verdad? No, es comentario. Había otro comentario antes de Eulalio Cervantes, decía lo importante de la educación sexual a los hijos es la mejor forma de prevenir el embarazo adolescente. Creo que a muchos les preocupa el embarazo adolescente antes que cosas que son fundamentales, ¿no? Para niñas y niños. O sea, lo que se queda más evidente, porque un embarazo no lo puedes callar a menos que haya una interrupción, pero en el abuso, lamentablemente, el secreto es lo que más sufre una víctima de abuso sexual. Vean qué interesante lo que plantea. Sí, a mí también me hizo sentido en relación a eso, cómo estamos más preocupados por los embarazos que siguen siendo también abusos en muchos de los casos, ¿no? Sobre todo los embarazos infantiles y menores de 15 años, por supuesto que son abusos, ¿no? Son producto de abusos. Creo que no todos los estados de la República se tiene la misma apertura. Te diría yo a quien escribes que te quedarías sorprendido, sorprendida de que en la Ciudad de México mucha de esa apertura se ha visto limitada por esa ola de la que he estado hablando de prejuicios y de miedo a la educación sexual. Afortunadamente, la mayoría de las familias sí quiere educación sexual y yo lo que he observado es que ya no se meten a debatir de que, bueno, pues entonces que no vengan los que no quieran, pero que la escuela sí nos dé el curso a los que sí queremos, sino que lo que he observado de unos añitos para acá es mejor hacemos citas particulares, así los Gómez no se enteran de lo que hacemos los Hernández y a los niños les damos la educación que creemos que es conveniente y ya que cada quien haga lo que quiera hacer con sus familias. Gracias. Fue Erich Curly quien hizo ese comentario. Gracias, Eri. Isabel Montiel, que la educación sexual no sea intermitente, sino permanente por parte de todos los profesores, no solo algunos. Claro, claro. Es que lo que acabas de decir es maravilloso porque de veras, qué interesante sería que a lo mejor salieron de tomar información con Claudia que les dijo qué es la menstruación y pasaron al aula donde está María Aurora y María Aurora a lo mejor vamos a pensar que diera piano. Y entonces se acercan a María Aurora y le dicen, ¿qué crees que la maestra Claudia nos acaba de explicar?
¿qué es la menstruación? Y que María Aurora le dijera, ah, mira, ¿y qué pensaron del tema? Y entonces que se pudiera abrir breves minutos como qué se quedó haciendo ruidito en esos niños y niñas que van saliendo de esa información, ¿sí? Y que llegaran a casa y que entonces, fíjate, mamá, abuelito, etcétera, nos explicaron de la menstruación. Y que también en esa familia dijeran, ay, ¿por qué les hablaron de ese tema? Pero no es esto de, pero ¿por qué les hablaron de ese tema? Sino, ¿por qué lo hablaron? O sea, ¿qué entendieron? ¿Con qué materiales lo explicaron? Siempre en esto de abrir la comunicación y no desde el miedo de cómo que les están hablando de estos temas. Gracias. Sí, incluso en Educarex lo que hacemos en Telegram es compartir actividades de clase, hacemos planeaciones donde estamos transversalizando los campos formativos, que son diversos, y los temas de educación integral en sexualidad. Entonces, si vas a abordar un contenido de literatura o de español o de matemáticas o de física, ¿cómo podemos estar transversalizando estos temas para que todos los docentes se involucren y puedan estar en sintonía para compartir con niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Porque creemos que no es la labor exclusiva de quien da biología o ciencias naturales o quien da eh, el formación cívica y ética, sino que este compromiso debe ser de todas y de todos. Claro, claro, y además sería maravilloso que así fuera, que fuera fluyendo. Y entonces yo conozco personas que dicen, es que mi mamá me dijo que he observado que el niño, la niña trae tal inquietud y entonces mi mamá, pues como pudo, le dio una explicación, pero desde el corazón, no desde el corazón del prejuicio, sino desde el corazón de yo quiero que mi niño, mi niña, nieto esté con la mejor información que le va a dar la mejor formación en estas herramientas para la vida. Y entonces hay personas que de la edad que sea son capaces de decir, aunque a mí me educaron, y bueno, María Aurora, Claudia, estamos en que aunque hay diferencias en nuestras edades, imagínense, yo nací en el 54, voy a cumplir 70, claro, traigo toda una formación, pero yo no podría estar diciendo, a ver, yo fui de las que menstrué a los 14 años y nadie me explicó nada. Y miren, estoy viva. Ah, no, si no necesitarías estar muerta para haberte quedado con un recuerdo que queda como de, híjole, qué susto saberse que estás manchada y no saber de qué es. Claro, no me quedé traumada, pero sí es importante entender que no porque haya sangre o abuso sexual es que una persona va a sufrir el desarrollo de su sexualidad. Puede haber eventos de haber vivido con miedo a que le tomen de la mano, a que le vayan a dar un besito, a que quiere tener un novio, pero mi papá no quiere. Todo eso tendríamos que dejarlo que fluyera más para que haya menos culpa y mucho más fortaleza en los niños y niñas. Y también que pudiésemos disfrutar más de la sexualidad, del placer. Creo que eso también nos ayuda a estar como más armónicas en la vida, ¿no? Ay, por supuesto. Andy Morales dice, ¿cómo se aborda la sexualidad con niños con alguna limitante médica? Mira, Andy, lo que te diría es que en primer lugar no sé cuál sea la limitante, pero por ejemplo, se me ocurre pensar en alguien que tiene síndrome de Down. Si tú supieras la cantidad de chicos, porque me han traído más chicos que chicas, yo eso no lo elijo, eso lo eligen las familias, y entonces me dicen, es que yo veo que tiene curiosidad de tener novia y lo veo que hasta tiene erecciones cuando ve a la novia y no sé qué, y entonces quiero que aprenda a autorregularse, a usar el condón, y eso lo he trabajado muchísimo. Claro, hay chicos y chicas, recuerdo por ejemplo un chico que tenía
una discapacidad intelectual, el chico que tenía, no sé, creo que tenía como 20 años de edad y su capacidad de comprensión era como de unos 10 o 12 años. Y entonces él había agarrado como chiste, entrecomillado, que estaban los primitos de 5 o 7 años viendo tele, de estas familias que conviven mucho por las tardes, y entonces él iba y se paraba enfrente del sofá y se masturbaba frente a los primitos y primitas. Y entonces los demás estaban, primero con que les daba risa y después con que ya no les gustaba y les daba miedo. Y entonces, ¿qué hice con este chico? Que además tenía una revista porno en su cuarto que nadie sabía de dónde la tomó. Vean, con todo y su situación de discapacidad, él tenía una revista porno en su cuarto. Y entonces, claro que se erotizaba y venía y pues se desahogaba supuestamente frente a los menores. Y entonces ya se le fue diciendo que sí podía tener esa revista, pues era su necesidad, pero que no podía salir a hacer eso. Llegó a tal nivel de conciencia él que decía a los primos, les prometo que eso no vuelve a suceder. O sea, sí pueden comprender situaciones hasta delicadísimas como esa, ¿sí? Entonces, depende de qué situación. Yo lo que te diría, Andy, es vele dando todas las bases. Es más, ese libro que ahorita lo van a compartir en Educaréis, toma ese libro de editorial de Bélgica y ve abriendo las primeras imágenes, ve hablando con tu hija, con tu hijo, dependiendo de qué edad es, qué tanto le ves que se queda detenida su mirada en determinado dibujo, ve hablándole, este es el pene, la vulva, los testículos, las nalgas, los pezones, incluso con el dibujo, puedes decirle, y este pene, si fuera un chico, el pene, nadie tiene derecho a tocárselo a un niño de esa manera. Puede revisarlo, pero no puede acariciarle ni puede besarle. Yo soy, como lo habrán visto, muy explícita porque mi trabajo me ha hecho así. Yo he visto que los niños y las niñas necesitan que uno actúe de esta manera para que comprendan el tema y los límites adecuados. Gracias, sí. Yo creo que es súper adecuado que sea clarito y que tengan las herramientas para poderse proteger. Josefina Tobar dice, excelente ponencia, el tema de la sexualidad es muy interesante, gracias por todo. Y tenemos por aquí a Cecilio Reyes, saludos. Para poder hablar, todos los maestros debemos trabajar de forma transversal. Y creo que ahí se terminan los comentarios. ¿Alguno que veas, María Aurora, que Son quieras? todos, Claudia. Sí, pues Excelente, excelente información. Súper útil. Gracias, María Aurora. Gracias, María Aurora. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias a todas, todos los que nos hayan visto, escuchado, porque a veces estamos en la cocina, en la computadora y al mismo tiempo trabajando, ¿verdad? Así que nada más escuchamos, pero yo digo lo que hayamos recibido, que sea con la mejor intención y que nos quedemos con lo que más nos sirva. Y lo que no nos sirve, pues hazlo a un lado y investiga por otros lados también. siguen agradeciendo y creo que lo más importante es que esto se va difundiendo y va a haber oportunidad de que lo vean muchas más personas. A quien preguntaba sobre chicos, chicas con alguna condición médica o discapacidad, tenemos en YouTube al menos tres conferencias, tres webinars sobre discapacidad y sexualidad que creo que valdría mucho la pena que revisaran y que puedan escuchar especialistas. Una de ellas con discapacidad visual, otra con discapacidad motora, dos con discapacidad motora, cómo han vivido su sexualidad y cómo se han convertido en educadoras de la sexualidad para estas poblaciones, porque tienen interés de que todos y todas recibamos esta atención de educación integral en sexualidad.
Pues muchas gracias. Pasamos a la parte de los anuncios parroquiales. María Aurora, si gustas compartir Claro que con... sí, Clau. Ahorita en el Facebook vamos a poner el libro de los que habló Vicenta y de todos modos pueden agregar a Vicenta como sus amigos en Facebook, ¿verdad, Vicenta? Sí, más bien en la fanpage me pueden seguir porque ya en el muro ya no tengo capacidad para más amistades, pero sí en la fanpage ahí me pueden seguir, de manera pública está abierto. Muchas gracias. Bueno, nosotras somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes, y nos puedes encontrar en todos nuestros canales. Tenemos un grupo de Telegram en donde puedes recibir diariamente una cápsula de educación integral en sexualidad para utilizarla en tus clases. Estamos en Facebook en Educación Integral en Sexualidad. Estamos en Instagram como educaréis-gesac. En YouTube vas a encontrar todos los webinars que tenemos los miércoles. También tenemos un teléfono de WhatsApp en donde podemos incorporarte a los diferentes niveles educativos. Un correo electrónico, TikTok y nuestros Google Site en donde podrás encontrar todas las más de 300 cápsulas de educación integral en sexualidad que puedes utilizar en tus clases. Envíanos un mensaje de WhatsApp para incorporarte a los diferentes grupos. Gracias, Clau. Y la próxima semana tendremos una charla sobre cómo descubrir mi identidad de género y mi orientación sexoafectiva. ¿Qué hacer con ello cuando ya me doy cuenta que a lo mejor no estoy en sintonía con lo heteronormativo? El conferencista se autonombra sexólogo de bolsillo, se llama David Moncada y bueno, pues lo tendremos por acá la próxima semana. Quienes nos visitan por primera vez, por favor, den like a la página de Educaréis, no solo al video, y compartan nuestros videos para llegar a más personas. Pues estamos despidiendo esta sesión. Ya colgué la liga del libro y pues mil gracias, Vicenta. Gracias, Claudia y María Aurora. Acabo de mandarles un libro que se llama Es parte de la vida. Es un libro acerca de la sexualidad y discapacidad. Gracias, lo comparto también. Gracias. PDF ya, ¿sí? Muy buenas noches. Nos Buenas retiramos. noches.